A ver, cuando pensamos en la antigua Roma es facilísimo imaginarse un mundo de estatuas de mármol blanco inmaculado, ¿verdad? Esas figuras heroicas, súper serias de los libros de texto. Pero en el análisis de hoy vamos a hacer añicos esa visión tan monumental. Vamos a acercarnos a los seres humanos reales, profundamente imperfectos, que de verdad construyeron Roma. Y lo vamos a hacer a través de la lente irónica y súper pragmática del historiador Indro Montanelli. Él nos propone algo genial, dejar a un lado las togas impolutas para mancharnos un poquito las manos con el barro de la historia. Fijaos en cómo lo resume el propio Montanelli, porque es brillante. Su tesis central es que tenemos que bajar a los antiguos romanos de sus pedestales de museo. Básicamente no les hacemos ningún favor manteniéndolos ahí, momificados como si fueran símbolos abstractos. Él nos dice que al leer a los cronistas de la época, estos personajes perdieron su inmovilización mineral y cobraron vida. Se llenaron de sangre, de vicios, de flaquezas, se volvieron reales, seres vivos, vamos, con todas las grandezas y bajezas que eso conlleva. Y claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos entonces una imagen tan distorsionada de ellos? Pues pura propaganda. Durante siglos, papas y maestros impulsaron una narrativa oficial divina. A ver, una ciudad que pretendía ser la Caput Mundi, la capital del mundo, pues necesitaba tener a los dioses en su currículum. Quedaba muy bien para el patriotismo mezclar deidades en el árbol genealógico. Sin embargo, cuando rascas un poco esa pintura sagrada, lo que te encuentras es una realidad humana impulsada por la ambición pura, el oportunismo y, sí, también el vicio. Empecemos por el principio. 1. Eneas, el inmigrante troyano. La leyenda clásica nos cuenta la historia del piadoso héroe Eneas huyendo de Troya. Pero si lo bajamos al terreno mundano, como hace Montanelli, la cosa cambia bastante. Eneas se parece más bien a un inmigrante arruinado. Sobrevive al fuego, sí, y llega a las costas de Italia con una maleta a cuestas, llena de ídolos, y fuertemente recomendado por su madre, que, bueno, casualmente era la diosa Venus. Pero ojo, que desembarcó sin un solo duro en el bolsillo, ¿eh? Vagó, usó su astucia y al final dio el braguetazo casándose con Lavinia, la hija del rey local. Y esa astuta alianza matrimonial fue la mecha que lo encendió todo. Su hijo fundó Alba Longa, y tras unas 8 generaciones, que vienen a ser unos 200 años de puras intrigas, esa misma línea de sangre culminaría en una fecha que cambiaría el mundo para siempre, el 21 de abril del año 753 a.C. Lo que nos lleva al punto 2, Rómulo, Remo y la loba. Aquí entran los protagonistas indiscutibles, los gemelos, Rómulo y Remo. Y la historia de su madre, Rea Silvia, tiene tela. Un tío suyo, un usurpador, la obligó a hacerse sacerdotisa, que viene a ser como meter la monja, para evitar que tuviera herederos. Pero, ya sabéis, la mitología romana siempre tiene una excusa divina a mano. Se cuenta que el dios Marte, que solía bajar a la tierra básicamente para organizar alguna guerrita o buscar chicas, la vio durmiendo en la orilla del río y la dejó encinta. Así, sin despertarla. Cuando nacieron los gemelos, el tío enfurecido firmó su sentencia de muerte y los tiró al río en una cesta. Y aquí la historia se pone interesante. La cesta encalla, los bebés lloran. La versión oficial nos cuenta que fueron salvados y amamantados por una loba enviada por los dioses. Pero, a ver, seamos sinceros, ¿fue una intervención divina o simplemente la historia oficial encubriendo un chisme escandaloso de la época? Pues resulta que la maliciosa realidad que corría por las calles era otra muy distinta. Aquella famosa loba no era un animal, era una mujer, de carne y hueso, llamada Aca Laurencia. Estaba casada con un pobre pastor, pero según las malas lenguas era bastante conocida en la zona por sus, digamos, múltiples aventuras con los jovenzuelos en el bosque. De ahí que los vecinos, con mucha guasa, la apodaran la loba. Era un insulto, básicamente. Pero la historia oficial, con una habilidad increíble, transformó ese apodo despectivo en un majestuoso animal sagrado, devolviendo el mito a la realidad más terrenal. Bueno, los gemelos crecen y deciden fundar su propia ciudad. Y el proceso fue literalmente un reflejo de sus orígenes, violento, absurdo y súper pragmático. Paso 1. Una competición de contar pájaros para decidir quién manda. Rómulo, que o tiene mucha suerte o hace trampas, ve 12 pájaros frente a los 6 de Remo. Gana Rómulo. Paso 2. Rómulo traza la frontera haciendo un surco en el barro y jura matar a cualquiera que lo cruce. Paso 3. Remo, pillándose un rebote enorme por haber perdido, rompe la barrera de una patada. ¿Y qué hace Rómulo? Pues coge la pala y asesina a su hermano allí mismo. Así de crudo. La ciudad nació de un fratricidio por puro orgullo. Y si nos preguntamos quiénes formaban el majestuoso ejército de este fundador homicida, la cifra lo dice todo. 100. 100 individuos, nada de príncipes ni héroes épicos. Eran pastores, vagabundos y muy probablemente forajidos que salieron corriendo de Alba Longa huyendo de la policía. Esa era la élite fundadora. Pasamos al punto 3.
Las mujeres sabinas. Claro, con esta demografía tenían un problema logístico brutal. Imaginaos, un campamento con un centenar de pioneros rudos, pendencieros y, lo más importante, solteros. Estaban a un paso de la extinción si no conseguían esposas pronto. Y esto nos lleva a uno de los eventos más blanqueados de toda su mitología. En los cuadros renacentistas te lo pintan como un evento súper glorioso, pero el famoso rapto de las Sabinas fue, en realidad, una táctica de supervivencia bastante rastrera, una jugada muy poco deportiva. Rómulo montó una fiesta enorme y, como no, invitó a los vecinos sabinos. Y mientras los padres estaban totalmente distraídos, bebiendo y apostando en las carreras de caballos, que les encantaban, los romanos aprovecharon la jugada, secuestraron a las hijas y echaron a los padres a patadas del campamento. ¡Hala! Problema de despoblación resuelto a la fuerza. Lo que nos lleva al punto 4, la invención de los dioses. Fijaos en el panorama. Tienes una ciudad fundada por delincuentes y poblada a base de secuestros. Gobernar eso era un dolor de cabeza monumental. Lejos de ser una raza divina y pura, Roma era una mezcla explosiva. Por un lado los latinos, que eran campesinos rudos, por otro los sabinos, montañeses superduros, y luego los etruscos, que eran mercaderes sofisticados. Culturas totalmente distintas, y peor aún, dioses distintos. Poner a esta gente de acuerdo de forma civilizada era, directamente, misión imposible. Y aquí es donde el segundo rey, Numa Pompilio, se saca de la manga una genialidad política tremenda. Para controlar el caos, difundió el rumor de que, cada noche, una ninfa llamada Egeria bajaba del Olimpo, se metía en su cama y le susurraba las leyes al oído. Una auténtica jugada maestra. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, saltarse la ley dejó de ser un simple delito contra un rey mortal para convertirse en un pecado directo contra los mismísimos dioses. Y llegamos al punto 5, el último, la verdadera grandeza romana. Todo este recorrido nos lleva a la gran conclusión de Montanelli. Hemos visto los trapos sucios, las trampas, los crímenes, pero curiosamente descubrir que los fundadores de Roma eran humanos de barro, llenos de vicios y ardides, no arruina su historia. De hecho, Roma fue grande no porque carecieran de torpezas o delitos, sino porque, a pesar de ellos, nada frenó su ascenso. Superaron todos esos comienzos desastrosos para, literalmente, gobernar el mundo. Y os dejo con esta reflexión para terminar. Si lo pensamos bien, no tenían superpoderes, no cayeron del cielo, y sus comienzos no pudieron ser más caóticos ni moralmente dudosos. Sin embargo, desde unas simples cabañas de barro, estos tipos consiguieron dictar las leyes, la lengua y el destino de todo el mundo conocido. La realidad cruda e imperfecta es siempre mucho más fascinante que la ficción. Saber que fueron humanos tan defectuosos hace que su conquista sea infinitamente más asombrosa que cualquier mito aséptico de libro de texto, ¿nos parece? Es para quedarse dándole vueltas. Bueno, hasta aquí nuestra explicación de hoy.